sombra es buena sombra. Uno tiene que escoger el tipo de árbol. ¿Sabe usted que hay unos árboles que llaman rayos? Llaman a los rayos. Entre más alto el árbol, más propicio es que caiga un rayo, dice. Así dicen, pero he visto que en unos árboles pequeños cae también. La cuestión es, veamos debajo de qué árbol estamos abrigándonos del sol. Digo esto para que entendamos nuestro sermón. No toda sombra es buena sombra. Hermanos, nuestro Señor nos habla de diferentes maneras y muchas veces utiliza, nosotros le llamamos figuras retóricas, parábolas, metáforas, para darnos a conocer el propósito, para darnos a entender su mensaje. ¿Sabe usted que como hijos de Dios y creación de Él, Él no tiene planes negativos para nosotros? Los planes que Dios tiene para todos los hombres son planes de bendición. ¿Sabe que Él lo que nos aleja de los propósitos de bendición que Dios tiene para nosotros? Es nuestra rebeldía y nuestra necedad. Eso nos aleja, hermanos, porque muchas veces queremos nosotros seguir a Cristo, pero sin dejar aquellas cosas que sabemos que a Dios ya no le agradan. Eso es lo que muchas veces aleja, hermanos, de nosotros las bendiciones. Pero los planes de Dios para con el hombre son de mucha bendición. Dios no creó al hombre, ya les he dicho esto, Dios no creó al hombre para que viva derrotado. Dios no creó al hombre para que viva con miedos y atormentado y amedrentado. Dios creó al hombre para que vaya de victoria en victoria. Y cuando hablamos de victoria en victoria, ¿sabe qué? Entendamos algo. Vienen problemas, vienen dificultades, vienen aflicciones, pero sobre todas esas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros debemos tener. No significa que no van a venir problemas. No, sí van a venir. Y cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las enfermedades, los hijos de Dios, ¿sabe qué? No se aflijan. Amén. No se aflijan. No tenga miedo. No se asuste. Cuando el doctor, cuando el abogado, cuando el profesional le da una mala noticia, no se asuste y no se aflija. Es una magnífica oportunidad para que Dios muestre su misericordia, su amor por usted, por nosotros, por sus hijos. Dígale: Señor, ¿ya oíste lo que dijo? Señor, ¿ya oíste lo que dijo este fulano? ¿Ya oíste lo que dijo Mengano? Tenemos un Padre que cuida por nosotros. Amén. Tenemos un Padre que vela por nosotros. Hermanos, debemos de entender algo. Humanamente, muchos no moramos bajo la sombra que debemos morar. Muchos no buscamos el refugio que deberíamos de buscar. ¿Usted ha escuchado un refrán popular que dice: el que a buen árbol se arrima? Si lo podemos, ¿verdad? Primera de Manuel, capítulo sí lo conoce, ¿no? Eso es humanamente. Y sabe que muchos de verdad lo toman como algo serio, porque su sombra no es Dios, su sombra es el hombre. Y se sienten seguros y se sienten confiados, porque son amigos, vamos a hablar terrenalmente, porque son amigos del gerente, porque son amigos del dueño, porque no les niegan ningún crédito en el banco. No, si yo solo llego y me dice: venga, siéntese por acá, esperándolo estábamos. Se sienten seguros porque tienen muchas puertas abiertas. Se sienten seguros porque la sombra que a ellos les arropa, al parecer, es una sombra fuerte, porque son amigos de fulano, de sotano y de mengano. No, si mire, vamos a hablar de política. No, si yo allí a la casa de gobierno yo entro cuando quiero, si ni me registran cuando voy para ahí. Se sienten fuertes, están habitando bajo una sombra que ellos creen que es permanente. Pero sabe, la palabra nos dice algo. Cuando nosotros ponemos la confianza en el hombre, oiga bien lo que la Biblia dice en el Salmo 146, versículo 3 y 5 al 5. Dice: un consejo, una advertencia o una verdad que debemos tener en cuenta. No confíes en príncipe ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. La buena sombra, hermanos, en la que nosotros debemos confiar, no es nuestro amigo, no es el doctor,
No es el abogado, porque muchos decimos, no, si mire, si el abogado que yo tengo, el que yo conozco, es una eminencia en derecho. No, si mire, el doctor que a nosotros nos atiende, caramba, es un hombre preparadísimo, es maestro, es catedrático, es aquí y es allá. Ahí está su confianza. Es ahí muchas veces donde el hombre pone su confianza. Dice la palabra que el día que estas personas mueren, ahí termina su esperanza. Ahí es como que le corten las ramas al árbol de donde usted está buscando sombra. Pero los que confiamos en Jehová, nuestra sombra es eterna y para siempre. Amén. Los que ponemos nuestra esperanza en Dios, esa sombra es una sombra perfecta, es una sombra que nunca nos va a fallar. Hermanos, otros están bajo las sombras de los ídolos. Diga el que tiene a la par, ya no estés arropado bajo la sombra del ídolo, porque a lo mejor todavía comulga con los ídolos, todavía cree, todavía no ha botado la estampita, todavía guarda el... No me estoy arreglando la corbata, no piensen ustedes mal. Amén. Todavía lo tiene por ahí. Mire, hay diferentes naciones cuya sombra para ellos son los ídolos. Yo recuerdo allá en el terremoto del 86 hubo un mensaje para este país, El Salvador, que quizás muchos lo pasaron desapercibidos. Pero le dicen el patrono del Salvador, le volaron la cabeza. Amén. ¿No se acuerdan? Era el patrono. Pues vino el Señor, dijo, aquí patrón soy yo. Y en el terremoto le voló la cabeza. Pero como el hombre es necio, mandó a llamar a un experto por ahí que le volvieran a poner la cabeza. ¿Se acuerda de Dagón? Algo parecido, ¿verdad? Porque para muchas naciones sus sombras son los ídolos. Hablamos de países de allá, de otros muy lejos, que no conocen a Dios, no reconocen a Dios como hacedor y tienen una infinidad de ídolos. Hermanos, pero no necesitamos ir tan lejos acá nomás nosotros. Aquí hay un montón de ídolos y ahí está la confianza. Esa es la sombra para muchas personas. Son sus ídolos. Mire lo que dice Oseas capítulo 4 versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Ahí está en la Biblia, ¿lo está leyendo? Amén. Mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta. Puede ser de madera, puede ser de mármol, puede ser de yeso, puede ser de oro, de 24, de 18 quilates, pero es ídolo. Y el leño le responde, porque espíritu de fornicación los hizo errar. Y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Sabe que muchos dicen ser cristianos, pero su sombra no es Cristo? Sus sombras son los ídolos. Amén. Sus sombras son los ídolos. Y quiero decirle algo esta noche. Quiero recordarle, porque a la mayoría del pueblo ya le hemos explicado esto en estudios bíblicos. ¿Por qué la gente sigue confiando en los ídolos? ¿Y por qué muchas veces se nos hace difícil en el evangelismo decirle a una persona, mire, ese ídolo no tiene poder? Y la persona le va a decir, sí tiene. Hace tanto tiempo yo le vengo pidiendo milagros y me los viene concediendo. Lo que ella no sabe, que el ídolo es muerto, que hay espíritus inmundos, demonios, como decimos nosotros, que Dios les ha permitido un cierto límite de poder para, como dice, para que se cumpla la palabra, porque no quieren creer en la verdad. Dios les permite un poder mentiroso para que crean en la mentira y aquellos necios y rebeldes se pierdan. Amén. Y esa es la forma como supuestamente el ídolo le está haciendo los milagros. Y va a haber personas, dicen, no tantos años de ser devoto de no sé quién, de ser devoto de no sé quién, y siempre me ha cumplido. Sí, pero ¿sabe qué? Viene un día que Dios manda una aflicción que el ídolo no le va a poder ayudar. El ídolo no le va a poder ayudar por más que usted le crea. Por más que clame, no va a escuchar. Y cuando todo se termina, ¿sabe qué hace el hombre? Entonces busca a Dios. ¿Y sabe qué dice Dios? Que te salven tus ídolos. Porque durante mucho tiempo Dios habla, durante mucho tiempo Dios le está diciendo al hombre que se aparte de la idolatría, pero el hombre en su necedad persiste en caminar. Esa es su sombra, los ídolos.
Camina a la sombra de los ídolos de día y de noche hasta que llegue el momento en que se acabó toda oportunidad. Entonces quiere buscar a Dios. Pero sabe, Dios es un Dios celoso. Y muchas veces conoce la mente y el corazón del hombre y dice: yo sé que si te hago el milagro que estás pidiendo, no me vas a dar las gracias a mí, sino que vas a salir corriendo a tu ídolo. Y por eso él responde: no, dice, que te salven tus ídolos. Creo que por acá traigo la cita, Isaías capítulo 57, versículo 13. Cuando clames, dice, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo nombre. La promesa que Dios hace. La promesa que Dios tiene. Porque muchas personas, hermanos, en sus aflicciones, en necedades, a quien acuden no es a Dios, acuden al ídolo. Nuestro pastor decía un día de estos: primero Dios y fulano, primero Dios y mengana. Dios dice, y lo repito, Dios no necesita ayuda de nadie. Por eso le decimos: Dios es todopoderoso. La palabra omnipotente significa que tiene poder sobre todas las cosas. No necesita ni la más mínima ayuda, ni de los que ya partieron, ni de los que estamos vivos. Él puede hacerlo solo. No necesita más. Lamentable, muchas veces las personas les cuesta entender esta parte. Pero tiene un ídolo para cada cosa. Mire, si es viajero, encomendémonos a San Cristóbal. Es el santo de los viajeros. Amén. ¿Hay algún católico aquí que lo confirme? Por eso la frontera se llama San Cristóbal. Está enfermo, a San Rafael. Por eso el hospital se llama San Rafael. Amén. No es mentira, es verdad. Puede verificarlo, porque tiene un ídolo para cada cosa. Quiere casarse, a San Antonio. Señor, que no sea un demonio, que me proponga matrimonio. Y así, San Evaristo, que sea de epístole, dice. Amén. No, de verdad, la gente, ahí está su confianza. San Alejo, que no venga de lejos, porque si no se me va a ir, le dice. Imagínense, esa es su sombra. Ahí está puesta la confianza de muchas personas. Y lamentablemente, ¿sabe qué? Habemos muchos cristianos que todavía cavilamos en dos mundos. Venimos a la iglesia o escuchamos y algunas veces estaré en lo correcto, me habré equivocado. Yo le voy a decir algo: si está en Cristo Jesús, no se ha equivocado. Si está en Cristo Jesús, está en la roca, está en el camino correcto, a donde no se retrocede ni para agarrar impulso. Ahí quedémonos. Vienen dificultades, vienen problemas, no tenga temor. Espere en Dios. Él tarde o temprano siempre se levanta por sus hijos. ¿Sabe? Otros están bajo la sombra de los brujos. Amén. Muchos están bajo la sombra de los brujos. Pero la palabra dice en Jeremías 27, 9 y 10: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, hablando de los falsos, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. ¿Sabe qué? Cuando Dios manda una aflicción, un problema ante usted, no corra a otro lado. El mismo que la envió, ese mismo la puede quitar. Si Dios permite el problema, si Dios permite la dificultad, Él es el único que se la puede quitar. Vaya donde vaya, si Dios dice no, es no. Amén. Y muchas veces nos desesperamos y escuchamos aquellos consejos. Ya hubiera ido donde el hermanito fulano. Aquí está la dirección. Es más, yo la voy a llevar y hasta le voy a pagar la consulta. Amén. Pero sabe, la palabra dice: no prestes oídos. No prestemos oídos, mantengámonos. Hermanos, sabe, cuando Dios pone la llaga, Él también pone la cura. Y esa debe ser nuestra confianza. Que no sea la sombra del brujo en la que usted o algún día por otro medio vaya usted a querer poner la confianza y aconseje a aquellos que andan esos papelitos. Mire, le voy a dar esto, ahí encontré esto, porque hasta en los buses andan dando los papelitos ahí donde el hermano fulano, no sé qué. Amén. Que sus sombras no sean
otra cosa más que Jehová, a donde usted confía. Hermanos, hay sombras de amuleto. Muchos viven bajo la sombra de los amuletos, y ya lo hemos hablado. Se sienten seguros en sus casas porque tienen un amuleto de protección. Se sienten seguros porque tienen un amuleto que de buena suerte. Y le abre la cartera. No, si es que a mí la ramita de ruda nadie me la quita. Ahí la ando siempre. Cuando ya no da olor, la cambio, porque si ya no da olor, ya no atrae. Ahí anda la confianza. Esa es su sombra. Una sombra falsa y perecedera, porque el único que bendice es Cristo Jesús. Y si Dios no te bendice, por más amuletos que andes en la cartera y por más herradura de caballo y pata de conejo que tengas en tu casa, no llegará la bendición. Amén. Así es que si tiene herraduras ahí detrás de la puerta, hoy que llegue, sáquela y tírela. Sin ningún temor, sin ningún miedo. Bote esas cosas, entréguese de lleno a nuestro Señor Jesús. Porque la bendición, dice, que de verdad enriquece y no añade tristeza con ella. Es la bendición que viene de nuestro Dios. Hermanos, pocos estamos bajo la sombra del Omnipotente, una sombra completa, en donde encontramos abrigo, socorro, provisión, salud y lo más especial, salvación. Esa es la sombra que Dios nos ofrece. Una sombra de provisión en medio de la escasez. Vaya conmigo a Salmo 104, versículos 10 al 15. Dice, mire lo que dice. Preste atención a ese párrafo. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A tus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra, y hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando pan de la tierra. Oiga, le voy a decir antes de continuar. Si Dios provee para los animales, para las bestias, para los asnos, para los pájaros, ¿cree usted que Dios no le va a proveer a usted? Amén. ¿Usted cree que se provee solo? ¿Usted cree que es la fuerza de su trabajo? Yo le voy a decir esta noche, no es la fuerza de su trabajo. Usted me dice, es que mire, si yo no trabajo, no come. Si no tiene fe, pues aunque trabaje tampoco va a comer. Amén. Oiga, si no tiene fe, aunque trabaje tampoco va a comer. Porque usted debe de entender, ¿quién le da la fuerza para el trabajo? El Dios Todopoderoso. ¿Quién le dio el trabajo? El Dios Todopoderoso. Si todo lo que tenemos, nada nos pertenece, todo es para Dios. Amén. Y si Él provee a esos animalitos, créame que también le va a proveer a usted. El versículo 15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Dígame usted si no es una sombra de provisión. Todo lo que podemos encontrar lo hallamos en Él. Nuestro Dios es una sombra de protección, y esto usted lo conoce. Salmo 91, 11, 12. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Una sombra de protección. Y se necesita protección extra. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor ¿de quiénes? De los que le temen. ¿Para qué? Para defenderlo. Sintámonos seguros. Sintámonos seguros. Vienen dificultades, vienen problemas, porque no decimos que no van a venir problemas. Sí, pero ahí está Dios para sostenernos. Ahí está Dios para levantarnos. Ahí está Dios para defendernos. Hermanos, una sombra que trae salud. Fíjese, una sombra que nos trae salud. Vaya conmigo a Mateo 15, versículo 29 al 31. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo. ¿Ya vio la lista? ¿O no la han puesto los jóvenes? No, pues yo se la digo entonces. Y traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y sabe qué él hizo? Los sanó. Oiga, los sanó. ¿Y ya oyó cuáles eran las enfermedades? Vaya usted con una de esas enfermedades a donde uno de los médicos modernos y pregunte si hay algo que pueda sanar a un manco.
Pregunte si hay algo en la medicina moderna que pueda sanar a un cojo. Pregúntele si en la medicina moderna hay algo que pueda hacer hablar a un mudo o ver a un ciego. Pregunte. Y le va a decir la ciencia que hasta ahí todavía no ha llegado. Pero yo le digo, desde hace más de 1000 años hay un Dios que hace milagros. Y ese Dios está con nosotros. Dígame usted si no es una sombra que nos provee salud para nuestras enfermedades. Y alguien me dirá, entonces, ¿por qué yo no sano de mis dolencias? Yo le voy a decir dos cosas. Primero, no es a mí que me tiene que preguntar. Pregúntele a Dios. Porque nosotros tenemos esa costumbre que en medio de la dificultad, cuando Dios pone una carga en nosotros, lo primero que hacemos es tratar de quitarnos la carga y decirle, Señor, quítame esta carga que no aguanto. Cuando lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, ¿y por qué me has puesto esta bolsa de 500 libras? Señor, ¿y por qué me has puesto esta bolsa de cemento en mi espalda? Y el Señor le va a decir, el Señor le va a dar una respuesta. El Señor va a hablar a su corazón. El Señor va a hablar a su conciencia. Y lo que Dios ponga en su corazón va a ser más fuerte que lo que cualquier palabra de hombre pueda hacer, porque va a hablar directamente con usted. Pregúntele. Dios es un Dios que escucha a sus hijos y trae respuesta. Lo que pasa muchas veces es que no queremos hablar con Dios. Lo que pasa muchas veces es que creemos que Dios no puede hablar a nuestras vidas. Pero yo le digo algo, si Dios habla a nuestras vidas, si no le habla a su corazón, si no le habla a su conciencia, le va a hablar por medio de la palabra. Una sombra que nos sustenta en todo tiempo, aún cuando dormimos. Salmo capítulo 3, versículos 5 y 6. Yo espero que ese sea, porque aquí me salió media borrosa Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová, ¿qué dice? Me sustentaba. Porque Jehová me sustentaba. ¿Sabe qué sueño más bonito el que nosotros los hijos de Dios tenemos? Que si no ponemos la alarma no nos levantamos. Amén. Dios nos hace dormir en paz. Esa es la sombra que Dios tiene para nosotros, sombra de salud, sombra de misericordia. ¿Sabe qué? Una sombra que se compadece de sus debilidades. Hebreos capítulo 4, versículo 15, ya para ir finalizando. Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que nosotros pasamos, lo que usted pasa, ese dolor por el que usted ha tenido, ese dolor que yo no puedo entender, que otra persona no puede entender, que solo usted lo puede entender, hay alguien más que lo entiende. Se llama Cristo Jesús. Porque dice que fue hombre, 100% hombre y 100% Dios, y habitó entre nosotros. Y tuvo nuestros mismos problemas como hombres. Él sí nos entiende y Él sí nos comprende y se compadece de nosotros. Una sombra de misericordia, dice Isaías 43, 25, y yo soy el que borro tus rebeliones y nunca más me acordaré de tus pecados. Mire la sombra bajo la cual podemos habitar, la sombra del Omnipotente, que trae todo eso que hemos tratado de detallar en unos cuantos minutos, pero hay muchas más cosas que Dios tiene para nosotros. Si tiene que elegir una sombra, no elija cualquier sombra, porque no toda sombra es buena sombra. Elija habitar, elija abrigarse bajo la sombra del Omnipotente. Ahí donde usted está, cierre sus ojos en esta noche y meditemos un momento. ¿Bajo qué sombra hemos estado habitando todo este tiempo? ¿Bajo la sombra del hombre o bajo la sombra de Dios? ¿Bajo la sombra de los ídolos? ¿Bajo la sombra de los amuletos y talismanes? Quizás bajo la sombra aún de la hechicería. Yo le digo esta noche, no se abrigue bajo ninguna otra sombra que no sea la sombra del Dios omnipotente, nuestro Señor Jesucristo, quien en su amor y misericordia se entregó por nosotros antes que le conociésemos y antes que le amásemos, ya Él nos amaba. Padre, gracias te damos por hablarnos una vez más a nuestras vidas. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que confirma en cada uno de nosotros esa palabra.
Seguimos orando con nuestro pastor Manuel González. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos la mejor sombra donde podemos refugiarnos. Y esa sombra eres tú, Señor. Fuera de ti no hay nada, nada bueno. Por eso te alabamos, Señor, y bendecimos en esta noche porque tenemos la verdadera sombra, la sombra del Omnipotente. Ayúdanos, Señor, darnos inteligencia para no movernos de ahí, Señor, para no salirnos de ahí. En tus manos, oh Dios, encomendamos a esta iglesia, a esta congregación que ha estado con nosotros, Señor, estos 28 años. Gracias, Padre. Bendice lo que resta de esta vigilia. Ayúdanos a gozarnos, Señor, con las alabanzas que van a ser tocadas en este momento. Que nos podamos gozar en ti, Padre bendito. Gracias, porque es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que lo pedimos. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Bueno, vamos a dejar a nuestros hermanos del dúo Elim. Van hasta la 1 de la madrugada, ¿verdad? Amén. Así que pasen adelante, mis hermanos. Gloria a Dios.